Vamos a continuar con el programa en la segunda parte para que de esta manera lleguemos a un punto que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Toda Latinoamérica fue conquistada por los españoles y trajeron consigo la religión que ellos profesaban, que era la profesión de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y fueron sustituyendo la fe de los pueblos prácticamente desde California hasta la Patagonia. Y la manera como fueron haciendo era un proceso que ya habían hecho desde su principio. Desde su principio, y voy a hablar del catolicismo porque es a nivel de todos los académicos, a nivel mundial, cuando hablan de cristianismo hablan del catolicismo, cosa que los ha llevado a errar en sus apreciaciones y en el verdadero concepto del cristianismo. El catolicismo desde sus inicios, de los cuales prácticamente todos los creyentes de América han salido de esa religión para abrazar la fe de Jesús, ellos desde que fueron creados en el año 370-90, que se les dio ya la claridad de ser la única iglesia por decreto de Teodosio, ¿verdad? El emperador Teodosio I, el emperador romano, decretó en un documento, ¿verdad?, que la única religión de todo el Imperio Romano iba a ser la Iglesia Católica Apostólica. Y obviamente, como esto fue por decreto, no fue por convicción ni por evangelización, entonces los que eran paganos, los que adoraban a Baco, los que adoraban a Artemisa, los que adoraban a Diana, los que adoraban a Júpiter, ¿verdad?, de la noche a la mañana se encontraron con que estaba prohibido, y no solo eso, sino cerrados los templos paganos, de que no podían ya profesar su religión, sino que tenían que profesar la religión católica apostólica. Obviamente eso generó un caos tremendo, ya que no había tantos feligreses que pudieran enseñar. Se consideraba, por ejemplo, que el Imperio Romano andaba en el orden de 20 millones, de gentes que componían el Imperio Romano, y de los cuales 1 millón eran cristianos, pero de repente por decreto se convierten los 20 millones, mi hermano. Entonces, ¿quiénes les iban a enseñar? ¿Quiénes les iban a transmitir la fe? ¿Cómo los iban a discipular? Entonces, lo que sucedió ahí fue lo que hasta ahorita todavía tiene de trasfondo el catolicismo: una mimetización. ¿Qué quiere decir? Mostrar una imagen por fuera y tener otra creencia por dentro. ¿A qué me refiero? A que los que tenían sus dioses los guardaron en los lugares, digamos, más discretos de su casa, en donde no pudieran verse, pero ellos seguían, o usaron otros artificios, ¿verdad? Usaron símbolos en la que eran sus dioses, pero ahora solamente ellos sabían, como en un tiempo el cristianismo se identificaba a través del dibujo de un pez. Así también los paganos empezaron a diseñar símbolos, ¿verdad? Ahí empezó el triángulo a tener una forma, el ojo que todo lo ve. En fin, todas esas cosas fueron formando las imágenes simbólicas de sus dioses que ya no podían adorar. Y de esa manera empezó lo que se llama el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es tomar de una religión, de otra o de varias y unirlas
para aparentar que se está llevando una fe, pero que en el trasfondo realmente se está venerando o adorando a otra cosa. Esto es por eso les hablé cuando la santería hace lo mismo. Como no le permitieron practicar su religión a los esclavos negros, entonces ellos tomaron las imágenes católicas y le pusieron a sus dioses, ¿verdad? Por ejemplo, en la santería tiene un nombre africano y tiene un nombre, digamos, de Santa Bárbara, ¿verdad? De Santa Lucía, de San Simón, etcétera, pero realmente atrás ellos están adorando a su Dios de sus ancestros. Entonces, de la misma manera el catolicismo empezó a hacer lo mismo, empezó a reunir a través de él, hacer un proceso de sincretismo, de tal manera que fue a partir del año 400, podríamos decir, que empezó a pervertirse la pureza de la fe cristiana y empezó a darle paso al catolicismo romano. Amén. No debe de extrañarnos. Ellos partieron del cristianismo, pero ahora están en el catolicismo, ¿verdad? En sentido estricto de lo que hemos venido platicando, es como los que han empezado en el cristianismo y ahora están en la doctrina de la prosperidad, en la doctrina de la gracia sin límite, en la doctrina de la salvación, de la hipergracia. Todos esos se van yendo a caminos de apostasía. Empezaron en un camino, pero ahora llevan su propio camino que está apartado de la fuente que les dio origen, ¿verdad? Y hablo de esto por lo siguiente. Nosotros, ¿con quién tenemos mayor contacto? Pues con aquellos que están en el catolicismo. Entonces tenemos que conocer cuáles son las diferencias para poder entender. El catolicismo adora a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos ese mismo Dios? Sí, claro que sí. Ellos reconocen a Jesucristo como el que murió en la cruz, Hijo de Dios, también Dios, sí, también creen en ello. Creen en el Espíritu Santo como una manifestación de Dios y siendo los tres el mismo Dios, sí. Entonces, el principio trinitario es común en nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia, diríamos? Bien, la representación de Dios. Ese es uno de los primeros, la representación de Dios. El usar imágenes para representar al Dios invisible. Para usar imágenes para representar al Señor Jesús y adorarlo solamente en la carne y no adorarlo en espíritu. En la representación de imágenes del Espíritu Santo y darle veneración, darle adoración a través de figuras de las cuales están totalmente prohibidos en nuestras escrituras y en las escrituras de ellos también. Si ellos leen el libro de Habacuc, ahí van a encontrar la prohibición de las imágenes. Si leen en la de nosotros, ahí está la palabra en Éxodo 20, en Salmo 115. Entonces, por donde quiera que leyesen, existe la prohibición. Pero ellos han sustituido el principio. ¿Cuál principio? Y aquí vamos a ver las principales diferencias. Bien. Primero, han sustituido al que está sentado en el trono por un hombre que está sentado en una silla papal. De tal manera que lo han nombrado el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Amén. Cuando sabemos que no hay tal en todas las escrituras. También han ellos de esa manera
adjudicado la exclusividad de la salvación. La Iglesia Católica dice que fuera del catolicismo no hay salvación. Entonces están cayendo en el mismo caso del judaísmo, en el mismo caso del Islam, ¿verdad? Nosotros decimos que sin Cristo no hay salvación. Nosotros no asociamos la salvación a una institución, a una organización, a un grupo de gentes, no. Nuestra salvación está íntimamente ligada con Jesucristo. Amén. Sin Jesucristo no hay salvación, es el único mediador. Y es ahí donde la Iglesia Católica también ha puesto a otro mediador, ¿verdad? Y es donde la imagen de su María, que no es la María de la Biblia, se pone como mediador. Y entonces el Señor Jesucristo es hecho un lado para tener otro mediador. Como Jesús es santo, como Jesús, mi hermano, es la luz de todas las cosas, entonces no se acercan a la luz, sino se acercan a otro mediador, quienes ellos le quieren dar luz, ¿verdad? Entonces ellos usan a María, su María, como mediadora, y entonces ya no recurren a Jesús, sino a María, como si María hubiera estado en la cruz. Y esto es una de las cosas más importantes, mi hermano, que nos separan ahora del catolicismo. Lo que nos separa a nosotros del catolicismo es María. Como lo que nos separa a nosotros de todas las religiones del mundo es Jesucristo. Nosotros solo acudimos a quien es el Señor, el Rey y el mediador. La palabra solamente dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Amén. Entonces, esto es una parte que nos separa, que nosotros debemos de saberlo con toda claridad para que podamos entendernos. Ellos tienen su fe, mi hermano, y nosotros tenemos la nuestra. La nuestra está fundamentada en la Biblia, la cual está abierta para todos. Ellos están fundamentados en tradiciones, en acuerdos de concilios o en decretos papales. Y aquí es donde yo le quiero decir otra cosa que nos separa a nosotros del catolicismo. Amén. Ellos tienen como primer lugar los decretos papales. Lo que el Papa dice, eso tiene prioridad sobre todas las creencias de la Iglesia. Si el Papa que está ahorita dice alguna cosa que borre lo que han creído durante 2000 años, lo van a hacer. Y de hecho ya lo están haciendo. Después de las bulas papales o los decretos papales, viene lo que le llaman ellos tradición. La tradición, dicen ellos, que viene desde Pedro y que ha venido transmitiendo en forma oral y que después en los concilios se retomaron esas tradiciones y se convirtieron en decretos de los concilios o acuerdo de los concilios, ¿verdad? Eso mismo pasó con los judíos. Los judíos dicen exactamente lo mismo. Los judíos dicen que ellos, el actual Talmud que ellos usan, dicen que es la tradición oral que no se escribió en la Torá, pero que vino transmitida de persona a persona y que es la verdadera fe que estaba fuera de la Torá. Es el mismo razonamiento y la misma respuesta. Y entonces, nada más que en el caso de los judíos, no hay una sola persona que tenga el gobierno sobre todos, hasta ahorita, aunque ya eligieron en Jerusalén a su sumo sacerdote, ¿verdad? Solo falta que le den posesión. Pero bien, mientras tanto los rabinos siguen, son los rabinos los que tienen el gobierno del judaísmo, pero tienen un libro Talmud que dicen que viene de la tradición oral. Hicieron una mezcla entre la Torá de Moisés y la tradición oral y resultó el Talmud. El catolicismo hizo lo mismo. Hizo una mezcla del Evangelio de Cristo con la tradición oral que ellos traen y ahora tienen ellos lo que se llama el derecho canónico. Amén.
Y entonces vemos que el resultado es el mismo. Amén. Si el resultado es el mismo, entonces viene de la misma fuente en la forma de operar, la forma de ser. El Corán resultó lo mismo. Es una mezcla del Antiguo Testamento con los Evangelios y nuevas revelaciones. Y así resultó el Corán. Amén. Entonces resulta que estas tres alternativas que tienen personas en el mundo se apartaron de la Biblia. Se apartaron de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Amén. Y entonces estas son de las cosas que nos separan, que nos diferencian. Voy a dedicarle este tiempo a esta parte. ¿Por qué? Porque es una mezcla, mi hermano. Amén. Es una mezcla. Usted va a encontrar parte de dualismo dentro de creencias católicas. Amén. Ellos creen en el bien y el mal. Va usted a encontrar residuos de politeísmo a través de la adoración de imágenes. Va usted a encontrar ateísmo porque el Papa mismo se cree un Dios en la tierra, infalible. Entonces no necesita Dios, Él puede hacer lo que bien le plazca, puesto que Él no puede fallar. Quiere decir que tiene toda la sabiduría del mundo, quiere decir que Él tiene todo el entendimiento, y por lo tanto, pues prácticamente es Dios sobre la tierra. Va usted a ver que hay naturalismo, como la nueva era. ¿Por qué? Porque usa las flores, usa los cirios, usa todos los recursos en las procesiones, todas las cosas naturales, le extiende a través de la bendición del agua bendita, le extiende a darle poder a las cosas. Usted compra un cuadro en la tienda, lo lleva, se la bendicen con agua bendita y en ese momento adquiere poder para sanar y para hacer muchas cosas. Amén. Entonces vemos en ella todos los remanentes están implícitos. Ya no es Jesús el centro de todas las cosas. Es más, ya ni Jesús ya no está ni siquiera en sus templos. Todo esto nos enseña, mi hermano, cuál es la intención. Amados, el amor del Padre está concentrado en Jesucristo. La palabra dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que hace a un lado a Jesucristo como el centro de toda su fe, ese ha hecho un lado al Padre también. Y cuando nosotros hacemos a un lado a Jesucristo, mi hermano, entran falsos dioses, falsas creencias. Entonces, todo aquello que quite del lugar de honor a Jesucristo, y no estoy hablando como imagen, no estoy hablando de que porque lo tengan en el retablo principal, no, mi hermano, Jesucristo es real, y Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Si nosotros quitamos a Jesucristo en medio de todas las cosas, Pablo es claro y dice, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Yo no agrado a los hombres, sino agrado al Señor. Y esta es la parte principal de la relación de Dios con los pueblos, mi hermano. Al Padre le plació darle toda la autoridad y toda la potestad a nuestro Señor Jesucristo. El Padre le plació ponerlo a Él, mi hermano, y hacerlo heredero de todo. ¿Por qué? Porque está en su perfecta voluntad del eterno y único Dios. Amén.
querer quitarlo del lugar donde le corresponde, cual sea la religión, mi hermano. Amén. Cuando veamos las sectas, vamos a ver cómo las sectas también hicieron a un lado a Jesús, mi hermano. Vamos a hacer un repaso de cómo hicieron a un lado a Jesús el judaísmo. El judaísmo nunca ha aceptado a Jesús. El judaísmo tiene expresiones muy grotescas, muy groseras, hasta verdaderamente insultantes al nombre del Señor Jesús. Él es la piedra de tropiezo para los judíos, así lo dicen las Escrituras y lo es actualmente. El Islam considera a Jesús como un profeta más. Pero el mayor de todos los profetas, Mahoma. Jesús, uno de los tantos. Jesús es profeta como lo fue Moisés. Jesús es profeta como lo fue Abraham. Jesús es profeta como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento. Pero el mayor de todos los profetas, Mahoma. Entonces, Mahoma ha sustituido la posición que Jesús tiene en nosotros. Para el Islam, mi hermano, Mahoma es el hombre perfecto, a la cual todos se deben parecer a él. Y ahora entendemos por qué el Islam es como es, ¿verdad? Porque se quieren parecer a Mahoma, entonces no tiene ningún problema. Si un viejo de 50 años se quiere casar con una niña de 6 años, ¿cuál es el problema si eso lo hizo Mahoma? Si un yihadista le quiere quitar la cabeza a un cristiano, ¿qué tiene de malo para ellos si eso lo hizo Mahoma? Entonces, para ellos el hombre perfecto es Mahoma. Y Jesús le dan el mérito de profeta. Amén. Le quitan la divinidad que tiene. Niegan su muerte en la cruz. ¿Verdad? Entonces ya estamos entendiendo que son muchas las cosas que tenemos en diferencia. Amén. Después vamos a ver que en el mismo cristianismo están sucediendo las mismas cosas, mi hermano. Amén. Pero eso lo veremos en su momento, después que caminemos al camino de las sectas, ¿verdad? El dualismo quiere comparar la luz con las tinieblas, o sea, Jesús igual que Satanás. Esa es la intención que tiene. Quiere quitarle la preeminencia. No va a suceder, por supuesto que no, pero esa es su intención. El politeísmo quiere poner a nuestro Dios igual que todos los dioses que se manifiestan a través de ídolos y de creencias. Por lo tanto, no le dan la posición central a Jesucristo. La nueva era, mi hermano, queriendo adoptar una parte, habla del Cristo cósmico, habla de un Cristo que todos tenemos adentro a Cristo, que todos tenemos un Cristo adentro y que solo basta a través de la meditación, a través de ciertos ejercicios, a través de ciertas prácticas, ese Cristo que está en nosotros puede aflorar, de tal manera que no es a través del sacrificio de Jesús como se puede verdaderamente tener el Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Y al final, para terminar con esto, pues ya no hablemos del satanismo. El satanismo, si algo, mi hermano, aborrece es el nombre de Jesús. Entonces, de esta manera ya vimos cómo está Dios, el Padre, en todos los pueblos, y la imagen de Jesús con todas las formas de pensamiento. Amén. No se basta decir Señor, 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 sino hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que honremos al Hijo. Todo aquel que no honra al Hijo, mi hermano, se ha apartado de la voluntad del Padre. Y de esta manera tenemos a todos, mi hermano. Hablaremos posteriormente del catolicismo romano también, cuando estemos hablando de los grupos que se apartaron de la fe original. Y el día de hoy terminamos con el tema Dios en los pueblos, que fue la primera parte,
La segunda parte, Jesús en los pueblos. Que el Señor me los bendiga, abunde y prospere. Nos vemos el día de mañana, mi hermano y hermanos, para tratar el tema de la defensa de las doctrinas básicas. Amén. Que el Señor los guarde y bendiga abundantemente. This